Y bueno, mi nombre es Joana Álvarez, como me presentó el doctor Diego Aguirre. Yo soy patóloga y gracias por lo joven. Ya llevo 15 años trabajando acá, pero parece que me veo joven. Pues el día de hoy les voy a presentar la actualización patológica en carcinoma hepatocelular, las alteraciones moleculares del carcinoma hepatocelular y los marcadores pronósticos. Me pidieron hacer una charla concisa y porque están cortos de tiempo y bueno, trataré de hacerlo mejor posible. Entonces, recordemos que el carcinoma hepatocelular es una neoplasia maligna primaria del hígado en el cual esta está constituida por células epiteliales que tienen una diferenciación hepatocelular. El carcinoma hepatocelular representa el 90% de los casos de cáncer de hígado. El 25% de ellos tienen marcadores accionables. ¿Qué quiere decir marcadores accionables? Que son biomarcadores que se asocian a un factor pronóstico. Sin embargo, aproximadamente hay una frecuencia mutacional menor al 10%, lo cual representa un reto en las alternativas de tratamiento, sobre todo en los carcinomas metastáticos. Entonces me voy a detener un momentito en esta diapositiva, ya yo sé que el doctor Toro ayer habló de factores de riesgo, y, pero pues voy a hablarles un poco. Esta es una diapositiva de una revista de Nature del año pasado, en donde muestra los factores pronósticos, perdón, los factores de riesgo y asociados al carcinoma hepatocelular y los mecanismos moleculares. Entonces, sabemos que gran parte de los carcinomas hepatocelulares están asociados al virus de la hepatitis B, y este es un virus, recordemos que es un virus DNA, el cual inserta parte de su genoma en el genoma del hospedero. Normalmente, estas inserciones eh, se hacen en regiones promotoras de genes como TER, lo cual da lugar a activación del TER y acortamiento de los telómeros. A diferencia del virus de la hepatitis C, en el cual no hay inserción en el genoma del hospedero, lo cual el carcinoma hepatocelular se produce por el daño hepatocitario y la cirrosis. Entonces, existen factores de riesgo, además de las virales, como la edad, el sexo, y también tenemos en cuenta la localización geográfica. ¿Por qué? Porque esta cambia según donde se encuentre la persona. Entonces, tenemos que en África y en Asia, la mayor parte del carcinoma hepatocelular está asociado al virus de la hepatitis B, mientras que en Norteamérica, Europa Central, Europa Occidental, el riesgo se da más que todo por NASH, por alcohol. Entonces, pues tenemos que estos países tienen un riesgo mayor asociado digamos, a la obesidad, a la diabetes, y más que todo porque tienen acceso a las vacunas y a los medicamentos antivirales. Entonces, si tenemos un paciente con un nódulo, un paciente, digamos, no cirrótico, con una lesión sospechosa, lo más probable es que se trate de una metástasis y no de un carcinoma hepatocelular. Si tenemos un paciente cirrótico con una lesión sospechosa, lo más probable es que se trate de un carcinoma hepatocelular y no de una metástasis. Entonces, con esto tenemos en cuenta que las enfermedades hepáticas crónicas dan lugar a lesiones premalignas, como son los focos displásicos y los nódulos displásicos. Los focos displásicos
Entonces son lesiones microscópicas incidentales que miden menos de 1 milímetro. Se dividen en célula grande y célula pequeña. Los de célula grande tienen agrandamiento celular, pero sin que condicione aumento de la relación núcleo-citoplasma, a diferencia de los de célula pequeña, en los cuales sí hay un aumento de la relación núcleo-citoplasma, hay una atipia variable y hay un pleomorfismo leve. Los nódulos displásicos son nódulos que nosotros encontramos macroscópicamente y que miden hasta 15 milímetros. Se dividen en bajo grado, alto grado, y la diferencia entre el alto grado y bajo grado es que los de alto grado tienen características moleculares parecidas a un hepatocarcinoma, como cuáles, como les dije, acortamiento de los telómeros, activación del TER y también tienen, bueno, son las principales, acortamiento de los telómeros, activación del TER. La apariencia macroscópica del carcinoma hepatocelular, entonces encontramos nódulos de regeneración y lesiones que se diferencian de ella. El color de ellos puede ser variable dependiendo de si tienen grasa o bilis, entonces puede ser de verde a amarillo y poseen una cápsula o una pseudocápsula, la cual está constituida por tejido conectivo y infiltrado inflamatorio. El carcinoma hepatocelular entonces se caracteriza porque hay una pérdida de la arquitectura normal del hígado, hay atipia variable y hay principalmente pérdida de la trama reticular. Entonces la Organización Mundial de la Salud reconoce actualmente 4 patrones de crecimiento del carcinoma hepatocelular, que son el patrón trabecular, el patrón sólido, el patrón pseudoglandular y el patrón macrotrabecular. Este es un típico ejemplo del patrón trabecular, en donde observamos aquí una trabécula y esta trabécula tiene más de 3 hileras de hepatocitos por cada trabécula. Además, ellos están, digamos, acompañados de cuerpos hialinos. Tenemos el patrón pseudoglandular, en donde encontramos frecuentemente estructuras glandulares. Aquí en este patrón nos vemos obligados a hacer estudio de inmunistoquímica para colangiocarcinoma y hepatocarcinoma para descartar digamos, un tumor combinado constituido por hepatocarcinoma y colangiocarcinoma. Entonces aquí, por ejemplo, usamos 2 marcadores epiteliales de tipo hepatocitario en el componente hepatocitario, digamos como son Glipican 3, Hepar-1, y utilizamos además marcadores colangiolares como son la citoqueratina 19, la citoqueratina 7 y el MUT1, que es el MUT9. El patrón macrotrabecular, entonces encontramos más de 3, digamos, más de 10 células por hilera hepatocitaria, y este patrón es de mal pronóstico y está asociado a mutación del P53. El 50% de los casos de carcinoma hepatocelular tienen un patrón mixto, incluyendo el patrón de crecimiento trabecular. También la Organización Mundial de la Salud reconoce subtipos como son el esteatohepatitis, el esteatohepatítico o esteatohepatitis light, que también se le conoce, el de células claras, el cirroso, el fibrolamelar y el riconeurosis. El patrón esteatohepatítico entonces se caracteriza por la presencia de vacuolas lipídicas, la presencia de células balonizadas, que es lo que se llama la balonización o edema celular en el hepatocito. Tenemos infiltrado inflamatorio y este patrón se ve en el contexto de un síndrome metabólico y esto tiene buen pronóstico para el paciente. El subtipo de células claras, entonces, pues como lo vemos acá, tiene
tiene células, pues como se llama así, son tipo de células claras porque tiene hepatocitos con un citoplasma claro. Tenemos el subtipo cirroso, el cual presenta una densa fibrosis intratumoral, y tenemos el subtipo fibrolamelar. Entonces recordemos que los hepatocarcinomas fenotípicamente tienen citoqueratina 7 y citoqueratina 20 negativos. Ambos son negativos, pero el carcinoma fibrolamelar se caracteriza por presentar células poligonales, las cuales expresan citoqueratina 7. O sea, es el único carcinoma hepatocelular que va a expresar citoqueratina 7 y se caracteriza por una densa fibrosis de tipo lamelada. El subtipo es rico en linfocitos, entonces, pues como lo ven acá, presenta gran cantidad de células inflamatorias. Recientemente se ha estado investigando sobre el nicho o sobre, digamos, la respuesta inmune de los carcinomas hepatocelulares, y se ha encontrado que los linfocitos T, CD8, tienen un peor pronóstico y que aumentan la carcinogénesis, es decir, dañan el hepatocito, a diferencia de los linfocitos T, CD4 ayudados. El grado histológico, pues, no ha cambiado. El grado histológico, pues, lo hacemos, digamos, diferenciando un hepatocito normal de un hepatocito tumoral. Entonces tenemos grado histológico desde 1 hasta 4, que es lo que se llamaría como desde el bien diferenciado hasta el anaplásico. Entonces el bien diferenciado, que es el que remeda un hepatocito normal, luego en el moderadamente diferenciado vemos que hay un aumento ya de la relación núcleo-citoplasma, y el pobremente diferenciado, cuando pues el tumor no se parece al tejido original, y el anaplásico cuando ya encontramos células. Lo más, digamos que lo más económico en patología es una coloración de retículo, y es lo que más usamos porque se pierde la trama reticular en el carcinoma hepatocelular. Sin embargo, también usamos técnicas como la inmunistoquímica, la cual usamos el glipican 3, la glutamina sintetasa y la proteína HSPCT. Entonces, con esto podemos hacer diagnósticos diferenciales de hiperplasia nodular focal, adenoma hepatocelular, nódulo displásico, colangiocarcinoma y metástasis. Entonces, pues, digamos que cuando un paciente tiene cirrosis, progresa a lesiones o nódulos displásicos de bajo grado, luego nódulos displásicos de alto grado y a carcinoma hepatocelular. Entonces, con esto se dieron cuenta que las vías de señalización y las alteraciones eran diferentes. Entonces, aquí tenemos exactamente la ficha genómica completa del carcinoma hepatocelular, en donde encontramos, como les dije anteriormente, encontramos mutaciones en el TER, en el cual hay un acortamiento de los telómeros, exactamente por lo que les indiqué, la inserción del genoma en el hospedero. Tenemos mutaciones en el P53, en el TP53, que es un gen regulador del ciclo celular. Tenemos mutaciones en la beta-catenina, y tenemos también mutaciones en el ARID T1A, el cual hace parte de la remodelación de la cromatina, y otros genes también como el AKT y el MT. Entonces, para hablarles de clasificación molecular, que esto es lo que pues ya el doctor Singal se adelantó un poquito, sin embargo, en este momento es, digamos, la clasificación molecular consiste en dos familias que han separado en el carcinoma hepatocelular, que son los proliferativos y los no proliferativos. Los proliferativos vienen siendo los carcinomas hepatocelulares que tienen una mutación del P53, mientras que los no proliferativos son tumores que tienen mutaciones de la beta-catenina. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que los que tienen
mutaciones del P53 son tumores más agresivos, son tumores de alto grado, a diferencia de los no proliferativos, que son tumores menos agresivos y generalmente son grado 1 o grado 2. Los tumores proliferativos se van a asociar al virus de la hepatitis B, mientras que los no proliferativos al alcohol, al virus de la hepatitis C y al esteatohepatitis no alcohol. Los proliferativos tienen frecuentemente invasión vascular y elevan, pues hay elevadas cifras de alfa-fetoproteína, a diferencia de los no proliferativos. Entonces, para hablarles un poco de secuenciación, pues en este momento tenemos un secuenciador en la Fundación Santa Fe, con el cual secuenciamos hasta 42 genes por la tecnología de Illumina, en el cual los carcinomas hepatocelulares metastásicos están obligados a hacerle secuenciación porque son los que tienen acceso a, digamos, a terapias sistémicas o terapias dirigidas con base en el perfil mutacional, sobre todo cuando se habla de tratamientos combinados antifactor de crecimiento endotelial y anti-PDL1. Bueno, entonces muchísimas gracias a todo el equipo multidisciplinario, gracias por la invitación y pues con esto quiero recalcar la importancia del equipo multidisciplinario de la Fundación Santa Fe. Como biomarcadores, entonces pues les digo que la inmunohistoquímica efectivamente es muy importante, pero evalúa marcadores individuales, mientras que la secuenciación nos da como un contexto del perfil genómico del paciente, al igual que el PDL1. Y pues a pesar de tener mutaciones conocidas, la terapia dirigida sigue siendo un desafío.